Bienvenidos, bienvenidas, una vez más aquí en la entrevista con el Longino. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, un tema que ha estado en la agenda nacional y por supuesto en la agenda local. Vamos a contar con la presencia en nuestro estudio en www.diariolongino.cl y con nuestros medios amigos en Antofagasta, en la región de Antofagasta, diarioangamos.com y en la región de Tarapacá, diarioavisale.com. Vamos a contar con la presencia en este estudio del fiscal regional, Raúl Arancibia, a quien le doy la bienvenida. Don Raúl, bienvenido aquí a la entrevista con el Longino. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Aquí estamos encantados de su invitación y espero estar a la altura de todo lo que usted pretende saber. Sin duda, sin duda. Como siempre digo, 5 de la tarde, totalmente en vivo a través de www.diariolongino.cl. Las 5 de la tarde, la hora del café con las medialunas. Fiscal, ha sido un fin de semana y un comienzo de semana bastante controvertido, complejo, si le quiere decir. Dos temas a nivel nacional que han sido muy relevantes, me refiero a los secuestros que se produjo, uno en Santiago y dos acá en la región. Secuestros que quizás nosotros en el diario vivir, sobre todo con los medios de comunicación, no estábamos acostumbrados a ese tipo de noticias en términos de la crónica policial. Más allá del hecho en sí, ¿cómo está la situación en la región desde su vereda, desde la Fiscalía Regional? ¿Cómo vemos esa situación? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, sin duda que lo que vivimos este fin de semana, ¿no es cierto?, fue una situación muy compleja, muy intensa, ¿no es cierto?, y también sorpresiva, porque cuando se produce un delito como este, uno no, si bien es cierto, puede tener los medios para afrontarlo, pero siempre es sorpresivo y causa mucho impacto, y hoy día con todo lo que significan las redes sociales causa gran conmoción, lo que es natural y lógico, ¿no es cierto?, porque la gente piensa, yo también podría a lo mejor ser víctima de un secuestro como este. De tal manera que ya, si bien es cierto, es sorpresivo, pero ya uno puede afrontar esto con mayores herramientas que las que teníamos antes, porque sin duda que es un delito al cual no estábamos acostumbrados, como usted dice muy bien. Y que, perdón, tiene penas altísimas, ¿no? Sin duda, penas altísimas cuando es un secuestro extorsivo, pero tuvimos una experiencia lamentablemente con resultado muy duro, que fue el secuestro con homicidio hace ya más de un año de un comerciante, ¿no es cierto?, que ocurrió en Alto Hospicio. Si bien es cierto, en esa oportunidad se pudo aclarar en cuanto a detener y condenar incluso a los culpables, lamentablemente la víctima falleció, pero no falleció por un problema en el actuar policial ni nada por el estilo, sino que yo soy convencido que la víctima estaba ya fallecida antes de tener el primer contacto con la familia de esas personas. Hoy día enfrentamos dos secuestros que tuvimos una reacción y una actuación de la policía dirigida por el Ministerio Público, con ambas policías, porque el primero fue con la Carabineros de Chile y la segunda con la PDI. En ambos casos con resultado exitoso, la víctima pudo ser recuperada en condiciones, digamos, bueno, con algunas lesiones, pero nada verdaderamente grave, y en definitiva sanos y salvos, y con las personas 8 detenidos en total, de los cuales son 5 extranjeros y 3 chilenos. Hay hombres y mujeres. En el segundo caso hay una mujer involucrada que es de la ciudadana extranjera, exactamente. Fiscal, en ese sentido, y bueno, ya tuvimos una conversación hace prácticamente un año atrás, cuando recién partíamos con este proyecto, y el tema de la migración fue un tema, sin duda un tema que nos puso en la agenda nacional, sobre todo por la frase de fronteras vulnerables que teníamos en Colchane. Entonces, en ese sentido, este plan que Migraciones trajo hacia adelante del empadronamiento, la llegada de muchos migrantes en situación irregular, me corrijo nuevamente cuando siempre yo decía situación ilegal, no, hoy día es situación irregular. ¿Cómo se puede asociar? Porque la gente naturalmente lo va a ir asociando a que mucha llegada de migrantes, hubo un alto índice en la delincuencia, en los casos más violentos incluso. O sea, mire, es lamentable tener que decirlo, pero hay una relación directa
entre la delincuencia extranjera que ha ingresado y los índices de criminalidad que estamos viviendo y que hemos sufrido una evolución negativa en cuanto al aumento de la violencia, el aumento de los delitos más graves. Y eso es muy fácil comprobarlo. Si usted piensa, prácticamente el 40% de los imputados conocidos y de las víctimas de los delitos de homicidio son extranjeros, ¿ya? Nuestra cárcel local o de alto hospicio, ¿no es cierto?, tiene casi un 50% de gente privada de libertad de nacionalidad extranjera, lo que es un porcentaje muy superior a las cárceles que siguen en el país con el volumen de extranjeros. Por ejemplo, Arica o Antofagasta tienen un 30 y tantos por ciento de extranjeros, nosotros tenemos casi un 50% de extranjeros, que es en primer lugar del país. Y disculpe, en algún momento conversamos con el director de Gendarmería y nos comentaba que en la gran mayoría de esos casos son infringiendo la ley 20.000, si no me equivoco, de drogas, y que era fundamentalmente ese el problema de tener tanto extranjero recluido, ¿no? Bueno, la verdad es que la ley de drogas sin duda incide enormemente en la cantidad de gente presa, pero también nosotros hemos tenido un aumento de delitos violentos muy alto y donde también han participado de muchas maneras extranjeros, que sin duda son delitos que no corresponde sino a la prisión preventiva, robos con violencia, homicidios, robos con intimidación. Entonces, en esos casos también ha habido mucho extranjero involucrado. Piense usted, si usted rememora los delitos más graves en el último tiempo conocidos, ¿no es cierto? Tenemos el caso del secuestro y homicidio del señor Murúa, o extranjeros, ¿no es cierto? En el caso de una agresión muy fuerte a carabineros en Cabancha, ¿se acuerda? Extranjeros. El otro día uno de los secuestros, ¿no es cierto?, extranjeros, y a nivel nacional también, o sea, el secuestro que se produjo en Rancagua también eran extranjeros. O sea, es decir, ha habido una participación importante de delincuentes extranjeros en los delitos más connotados que hemos conocido, y eso es un dato objetivo, es decir, aquí no estamos hablando ni contra la migración, no, estamos hablando de la delincuencia. Yo siempre he procurado decir, y delincuencia, claro, y la delincuencia extranjera que está aquí, evidentemente, ha incidido, y también no hay que olvidar que en el último tiempo han surgido delitos nuevos, drogas nuevas, la ketamina, por ejemplo. La ketamina no era una droga que se comercializaba en Chile, pero sí en otras partes, y los primeros indicios de tráfico de ketamina fue a través de la frontera de Colchane con imputados extranjeros, y poco a poco ha ido aumentando, y hoy día es una droga que se comercializa y se mezcla con cocaína y se hace una droga que le llaman TUSI, en fin. Entonces eso es una droga nueva. Los temas de sicariato, los temas del gota a gota, los temas de los secuestros, qué sé yo, hay mucha influencia de los delitos que se cometían en el extranjero y que no habían llegado a nuestro país. Sí, quiero recordarles a la gente que estamos en www.diarioellongino.cl a través del programa, la entrevista, conversando con el fiscal regional Raúl Arancibia. Si bien es cierto, estos temas convulsionaron tanto el fin de semana y hoy día en la mañana, pero el tema se resolvió muy rápido. O sea, fue, como usted lo dijo, resaltó el accionar de las policías, tanto de carabineros como de la PDI, para llegar a una solución. Entonces, esto quiere decir, tanto este personal como también el personal que trabaja en Fiscalía, ¿está más preparado hoy día para enfrentar este tipo de situaciones? Claro, sí. Evidentemente, si bien es cierto, no es que nos hayamos preparado particularmente para los secuestros, pero ya habíamos tenido una experiencia que esa sí que nos pilló enormemente de sorpresa, y nos dimos cuenta de falencias que teníamos, ¿no es cierto?, de que no estábamos preparados para enfrentar debidamente, pero yo le estoy hablando hace ya más de un año atrás. Evidentemente que con esa lección, que además terminó muy mal, pero no afortunadamente, o sea, no por responsabilidad de la investigación, sino que porque esta gente le había dado muerte ya a la víctima, permitió exigir que nos pusiéramos a la altura para una eventual situación futura, que ocurrió ahora, ¿no es cierto?
Entonces, tanto Carabineros como la PDI pudieron actuar en forma muy rápida, se coordinó muy bien la situación con la Fiscalía y bueno, y eso es lo que hay que ver, o sea, yo quiero resaltar aquí a las personas que nos están escuchando, que ambos tuvieron un final, la palabra no es feliz, favorable, ¿no? Un final favorable porque se detuvo a todos los implicados, ¿no es cierto? Se recuperó a las víctimas y eso es lo que hay que tener en consideración. Lo cual demuestra, y esta gente está en prisión preventiva hoy día y va a avanzar en un proceso que va a llevar a una condena alta para cada uno de los involucrados. Entonces, nosotros queremos dar una señal, creo que la dimos el fin de semana, de que, de que estamos funcionando bien. Yo no puedo evitar, ni la policía puede evitar que se realice un futuro secuestro, puede ocurrir, pero lo importante es que las personas tienen que estar tranquilas en el sentido de que si se hace la denuncia oportunamente, ¿no es cierto?, y puede intervenir la Fiscalía y las policías, es muy probable, y ojalá así sea siempre, de llegar a un final favorable. Ojalá así sea. Ojalá que no tengamos que llegar a una instancia como esa. Fiscal, en términos de años, ¿cuánto arriesga un imputado por este tipo de delito? Bueno, este es uno de los delitos, el secuestro extorsivo, porque aquí no estamos hablando de que se retuvo a una persona por una situación X, no, sino que aquí para cobrar un rescate, ¿no es cierto?, más aún cuando se causan lesiones a las personas, en este caso hubo lesiones, estamos hablando de un delito con penas, ¿no es cierto?, que pueden ir de 10 a 15 años fácilmente. Fácilmente. Vamos a hablar de penas, vamos a hablar de años para tocar el tema que la Fiscalía Regional de Tarapacá ha hecho de puntal de lanza en este sentido y que tiene que ver con el Tren del Agua. Pero antes le quiero recordar a la gente que para disfrutar de un buen momento, de un momento agradable, en el corazón de la ciudad, en pleno centro de Iquique, Cafetería Francesco, una experiencia inolvidable. También recordarles que el Circular Fest del Centro Tecnológico de Economía Circular se traslada el día 22 de noviembre a la localidad de San Pedro de Atacama. Circular Fest San Pedro de Atacama, 22 de noviembre. Y por supuesto, si queremos seguir construyendo y avanzando en la vida, Cámara Chilena de la Construcción. Importante valor en la construcción de futuro para Tarapacá. Lo invito a hacer una pequeña pausa, fiscal, y volvemos. Síganos acá, espérenos, vamos a una pausa y regresamos. En el corazón de la ciudad, Café Francesco. Un espacio encantador en Plaza Prat para compartir una agradable experiencia. Porque el día comienza después de un buen café. Francesco te acompaña. Gran variedad de dulces y sándwiches en un espacio agradable en el corazón de Iquique. Francesco te ofrece los mejores desayunos, almuerzos para disfrutar en nuestra terraza. Tarde de café y amigos y buenos tiempos. ¿Cómo te gusta el café? A nosotros contigo. Porque hoy es un gran día, nosotros ponemos el café. Francesco. Piacevole experiencia. Y ya estamos de vuelta después de esta breve pausa que hemos tenido. Fiscal, como decíamos, hace un tiempo atrás también fue portada del diario El Longino, donde titulábamos con la siguiente frase: Fiscalía Regional de Tarapacá va con todo contra el Tren del Agua. Y en algún momento también dijimos, Fiscalía Regional de Tarapacá descarriló al Tren del Agua. Vamos con esa noticia que es importantísima también para la seguridad y tranquilidad de la gente. Sí. Bueno, efectivamente hace unos días atrás, el 9 de noviembre, si no me equivoco, para ser exacto, se presentó la acusación en contra de la célula, ¿no es cierto?, que desbaratamos hace un año atrás, o más de un año atrás, en marzo del 2022, en contra del Tren del Agua, que fue la primera procedimiento grande en contra del Tren del Agua y que permitió en esa oportunidad hacer procedimientos tanto en Iquique como en Valparaíso y Santiago. En esa oportunidad se logró detener al principal líder de esta agrupación ilícita, que es una persona de nombre Carlos González Vaca, conocido como Estrella. También se detuvo a otras personas, eran 11 en total, o 12, Satanás, un sicario que tenía antecedentes en distintas partes de América, incluso con homicidios y aquí también. Bueno, y a otras personas.
La importancia que tiene la acusación es que ya se termina el periodo de la investigación, o sea, se cierra la investigación y nosotros junto con la acusación presentamos al tribunal o mencionamos ya todas las pruebas que tenemos disponibles en contra de esta asociación ilícita, que es una abundantísima prueba que se ha reunido durante todo este tiempo y eso ha permitido, ¿no es cierto?, vincular a los distintos imputados a distintos delitos también, ¿no es cierto?, encabezado por su líder estrella, ¿no es cierto?, que es el que afronta las penas más altas porque está vinculado a todos los delitos. Y estamos hablando de homicidio, de secuestro con homicidio, de trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de droga, extorsiones, lavado de dinero, en fin. ¿En este caso se piden presidio perpetuo, Sí, fiscal? en el caso de Estrella hay 2 o 3 presidios perpetuos calificados y también en otros de los imputados también hay un par de presidios perpetuos que se está pidiendo respecto de otras personas también. Si los cálculos no me equivoco y la memoria no me falla, 3 presidios perpetuos son como 100 años. Piense usted que hay 2 tipos de presidio perpetuo en nuestra legislación. Lo que se llama el presidio perpetuo simple, que significa que esa persona condenada a esa pena tiene por lo menos 20 años sin derecho a pedir ningún tipo de beneficio. Y el perpetuo calificado, que es lo que se está pidiendo en estos casos, es 40 años sin posibilidad de obtener ningún tipo, ni siquiera de solicitar algún tipo de beneficio. Entonces, claro, un presidio perpetuo calificado para una persona que tiene 40 o 50 años es una prisión de por vida prácticamente. Y en este caso van a ir con todo, como dijo el titular. Absolutamente, yo creo que es muy importante. Primero porque los delitos lo ameritan, o sea, nosotros hemos hecho una investigación muy profunda y además una investigación destinada a esclarecer como la estructura completa de esta organización o de esa célula. Y eso es lo que nos ha permitido detener a distintas personas y por muchos delitos, y todos a la vez. Porque, por ejemplo, uno puede si uno estudia, digamos, o hace procedimientos destinados a esclarecer un caso, claro, usted puede esclarecer el caso, saber quién disparó el gatillo, ¿no es cierto?, y mató a determinada persona, pero usted va a detener a esa persona, pero no sabe lo que hay detrás de. Y eso es fundamental lograrlo. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos la capacidad de trabajar la estructura completa y dar el golpe, digamos, en una sola oportunidad, deteniendo a todas estas personas a la vez por distintos delitos. Perfecto. Fiscal, entre hoy y mañana, entre el miércoles, si la memoria no me falla también, se van a hacer entrega de mayores vehículos, tanto por el gobierno regional como por el municipio. ¿Cómo favorece el accionar entre ustedes, la Fiscalía, las policías? ¿Cómo es el trabajo en conjunto en ese sentido? Bueno, siempre la coordinación es fundamental, ¿no es cierto? Mientras mayores elementos de técnicos y de infraestructura se tenga para tener más presencia policial, ¿no es cierto?, para poder llegar más oportunamente a una respuesta más rápida de las policías frente a una denuncia, en fin, todo eso es enormemente positivo y nosotros también con apoyo del gobierno regional y también del Ministerio del Interior, hemos desarrollado ciertos proyectos que nos han permitido obtener recursos precisamente para mejorar nuestra persecución penal y eso ha sido digamos, todo esto muy positivo en el sentido de que hemos podido trabajar de mejor manera con el análisis de la evidencia digital, porque hoy día eso es donde está nosotros hoy día, piense usted que es muy difícil para nosotros obtener testimonios directos de personas que hayan presenciado un hecho criminal, porque existe el temor, porque existe una serie de razones que a las personas las inhiben de colaborar directamente. Y es por eso que es tan importante la presencia de cámaras, la presencia de otros elementos que permitan reunir evidencia. Todo eso se está haciendo y se está logrando tener un trabajo mucho más científico, por así decirlo, con nuestro sistema de análisis criminal y foco investigativo, SACFI, donde tenemos diversos analistas, donde se han desarrollado programas computacionales que permiten entrelazar a gran velocidad, ¿no es cierto?, distintas bases de datos, en fin, que nos ha permitido
aclarar muchas cosas. Piense usted, por ejemplo, y la coordinación aquí es importante, y no solo la coordinación nacional, sino que internacional. Sí. Yo le puedo decir que yo formo parte de un chat donde distintos policías de distintas partes de América que nos conocimos, eran policías y fiscales, que nos conocimos en una convención internacional. Decidimos crear un chat. Ese chat hasta el día de hoy funciona perfecto, un chat de WhatsApp, digamos. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, donde, mire, la verdad es que funciona perfecto. Por ejemplo, un policía de Colombia, oye, manda una foto de una persona detenida allá. Oye, nosotros tenemos esta persona detenida, dice ser venezolano, dice ser colombiano o ecuatoriano, lo que sea. Y manda la foto. Y nosotros tenemos distintos, de distintas partes, unos dicen, oye, este pasó por acá, nosotros lo tuvimos detenido una vez, nosotros ahí, y nosotros tenemos una posibilidad de revisar miles de fotografías digitales que tenemos comparando ese rostro, y nos puede dar una respuesta, y nosotros tenemos un contacto permanente. Eso es valiosísimo, se fija, sobre todo cuando ha habido una migración tan masiva, tan grande, donde mucha gente ni siquiera sabemos cómo se llama realmente. ¿Se fija? Ni quién es o qué antecedentes tiene. Y eso es un problema que ha existido en los distintos países. Me trae a la memoria y a colación el problema que hubo con la República Plurinacional de Bolivia, cuando entraban muchos y decían, bueno, ya son problemas de usted, y no se podía retornar, digamos, no se los podía enviar de vuelta a Bolivia. Hay un trabajo en conjunto ahora, considerando que tampoco había mucha relación desde los gobiernos, digamos, sí. Con Venezuela en este caso, por ejemplo, para decir, bueno, qué delitos tiene, cuáles son sus antecedentes, el nivel de instituciones, ¿cómo está la cosa? Desgraciadamente, con Venezuela no hemos tenido la relación mínima necesaria para compartir información. Venezuela no da respuesta a nuestros requerimientos de ninguna manera, de tal manera que no conocemos, no nos responden. De otros países pueden decirnos, mira, esta persona pasó por acá, sabemos o no sabemos, pero con Venezuela desgraciadamente no ha habido ese contacto, y eso es un enorme obstáculo, por supuesto, porque al final las personas van a ser condenadas con una identidad que es la que dicen tener, digamos, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor no ha sido su identidad real, pero una vez que ha sido detenida la persona en Chile, si no hay alguna manera de conseguir su verdadera identidad, va a ser filiada, digamos, y registrada sí. con el nombre que él dice llamarse. Y se le van a tomar las huellas y va a quedar enrolada en nuestro país, ¿no es cierto?, con esas huellas que van a ser las reales, por supuesto, pero con un nombre que podría no ser el real, y va a ser condenado con ese nombre. ¿Y este programa de empadronamiento cómo favorece al seguimiento en el caso de que alguna persona tenga antecedentes penales en otros países, en sus países de origen? Bueno, o sea, siempre conocer los antecedentes de una persona va a ser mejor, porque muy útil en muchos aspectos. Por ejemplo, un aspecto así muy simple. Hoy día es detenido un extranjero, y ese extranjero que no sabemos su identidad, por ejemplo, y cae por un delito menor, nos ha pasado. Y como delito menor va a ir a dar a un sector de la prisión, digamos, de la cárcel de Alto Hospicio, por ejemplo. Pero a lo mejor ese sujeto es una persona que tiene antecedentes por delitos gravísimos, ¿no es cierto?, en el extranjero, y que nosotros no sabemos, y si los conociéramos no estaría en ese módulo, ¿no es cierto?, sino que estaría en este otro módulo, y al estar en este módulo probablemente nos va a provocar más de algún problema. En fin, desde ese detalle en adelante, se fija, entonces todo lo que sea o que contribuya a identificar de mejor manera a una persona siempre va a ser de mucha utilidad. Fiscal, hemos conversado ya largamente por más de 25 minutos, aunque no lo crea. Se me ha pasado volando. Ha pasado volando la conversación. Cuando la conversación es entretenida y sobre todo en este caso que da mayor tranquilidad también a la ciudadanía. O sea, los delitos existen, pero también hay un accionar por parte de las instituciones, ¿no? Le quería hacer una pregunta en términos de datos, en términos de un número muy particular. Cuando le hacía referencia hace un momento de que habíamos tenido una entrevista hace un tiempo atrás, habíamos visto que la cantidad de homicidios que se habían sucedido en Tarapacá coincidían más o menos con la cantidad de semanas que tenía el año. ¿Sí? Y era prácticamente uno a la semana. En ese sentido, ¿cómo están los números en este año 2023? Afortunadamente los números han bajado.
nosotros a esta fecha, estamos ya a 13 de noviembre, 5 de la tarde, no sé, o 5 y media ya, llevamos 34 homicidios en el año. No sabría la fecha, el número exacto a esta misma fecha y hora, ¿no es cierto? Pero sí, el año pasado terminamos con 52, 54 homicidios. De tal manera que la secuencia que llevamos ya es menor, ¿no es cierto? A no ser que se produzca algo inesperado, ¿no es cierto? Pero pareciera que vamos a terminar con que sea 10 o 20 o 30% menos que el año pasado. Eso es importante, qué bueno que usted lo ha destacado, porque es importante señalarlo, porque se ha hecho un trabajo importante en homicidio. Este año, en febrero de este año, ¿no es cierto?, frente a este incremento que venía los primeros meses del año, en enero, tuvimos un número inusitado de homicidios, lo cual nos llevó a preocuparnos mucho, no solo acá, sino que también las autoridades en Santiago se preocuparon mucho, y se elaboró una fuerza de tarea que vino con gente de aquí de la Policía de Investigaciones, más otra gente que llegó de distintas regiones del país, un equipo multidisciplinario dirigido por un fiscal local, el fiscal Eduardo Ríos, aquí en la zona, y a fin de aclarar un número importante de homicidios que teníamos sin resolver. Y le puedo decir que en 60 días, con esa fuerza de tarea, se aclararon de 17 homicidios que se le entregaron para ser aclarados, se aclararon 14, lo cual fue un número no menor. Y eso nos lleva a decir que hoy día, fíjese, nosotros a nivel nacional tenemos el primer lugar de homicidios resueltos, por así decirlo, con un 74% de resultados positivos en el esclarecimiento de homicidios, que es un número muy superior al resto del país en el Ministerio Público. Fiscal, hace un rato usted mencionaba al CIF, importante unidad de investigación. ¿Cómo este CIF se va a nutrir de este nuevo personal que se está sumando a estas nuevas incorporaciones? Sí, precisamente el SACFI es quien va a dirigir en esta región todo este proyecto. Mire, hay un proyecto que es elaborado por la Fiscalía Nacional con el apoyo del Ministerio del Interior y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio del Interior, que es un proyecto que se le ha llamado de reacción temprana en relación a homicidios en contexto de crimen organizado. No todos los homicidios, porque puede haber un homicidio que ocurre entre una riña callejera, en un bar o qué sé yo, o también homicidios interpersonales como un femicidio, situaciones que se producen, esos no, pero en el contexto del crimen organizado y hay todo un protocolo para tratar de establecer, ¿no es cierto?, si las características de ese homicidio deben ser incluidos o no. Ahora, eso es todos los días, esto va a funcionar las 24 horas, los 7 días a la semana y 24/7. Es un equipo, que son varios equipos, ¿no es cierto?, uno por semana, dirigidos por un fiscal del SACFI, más un analista, más un abogado, administrativo y gente profesionales de la unidad de víctimas. Se han contratado gente especialmente para eso. ¿Y cuál es la idea aquí? De poder dar un tratamiento inmediato, por eso se llama reacción temprana, ¿no es cierto? Un tratamiento inmediato a un homicidio en ese contexto, donde concurran ya al sitio del suceso, no solo el fiscal, sino que persona de víctima, un analista, ¿no es cierto?, o un abogado que puede hacer, y complementar el trabajo de la policía, porque la policía hace un trabajo técnico en el lugar. Sin duda, todo lo que significa, ¿no es cierto?, un cuerpo que ha sido asesinado en la calle. Pero aquí hay un trabajo alrededor que va a permitir probablemente obtener mejores resultados. Y este mismo equipo se va a abocar también a los secuestros cuando estos se produzcan. Entonces, sin duda que aquí va a haber un cambio importante y esperamos que los resultados sean acordes con la inversión y con el trabajo que ha significado elaborar este proyecto. Fiscal, clarísimo quedó todo. Creo que la gente va a quedar un poco más tranquila después de esta conversación y eso es un poco a lo que apuntábamos con esta entrevista. Perfecto, pues, Rodrigo, ojalá sea así y como dije, ¿no es cierto?, lo importante es que esté
que quede en la gente, ¿no es cierto?, la sensación de que, si bien es cierto, vivimos en una zona compleja, porque eso no lo podemos evitar, ¿no es cierto? Es una zona compleja por nuestra frontera vulnerable, por el tema de la droga siempre presente, por el alto flujo de personas que cruzan esa frontera, y especialmente si aquellos que tienen antecedentes, que vienen no a aportar al país, sino que a delinquir. Todo eso que nos lleva a vivir en una zona como esta, o más bien que tenemos que convivir en una zona como esta, sí estamos preparándonos cada día más, ¿no es cierto?, para que la gente pueda confiar en el trabajo que se está haciendo. Lo ocurrido el fin de semana es una prueba de ello, ¿no es cierto?, y lo importante es que la gente siempre denuncie oportunamente para poder intervenir. Fiscal, por su tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la entrevista con El Lonjino. Gracias a ustedes, pues. Y de esta manera llega a su fin esta entrevista de día lunes, como siempre les digo, en vivo, totalmente en vivo por www.diarioellongino.cl. Por estar ahí, por acompañarnos, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.